Un discípulo se dirige a su maestro y le dice: «Maestro, vives tantas dificultades y penalidades y siempre veo que estás alegre y positivo. ¿Cómo es eso posible?» «Verás», dijo el maestro, «cuando me levanto por las mañanas me pregunto, ¿qué elijo hoy? ¿Tristeza o alegría?» Y decido elegir la alegría. Madana, elegiste la alegría frente a las dificultades y penalidades, siempre alegre y positivo. Es un placer estar contigo hoy para hablar de ti, del yoga y del trabajo que lleváis realizado. Exactamente igual. Es para mí un enorme placer vernos en esta situación, en esta circunstancia tan altamente positiva. Y esto significa que a lo largo de múltiples años de alguna forma hemos estado en contacto y que agradezco por otro lado tu presencia para que podamos conversar en estos instantes. Bueno, pues vamos a recordar, porque quienes te conocemos desde hace mucho tiempo lo sabemos, pero creo que hay que hacer un trabajo porque tu persona, no solo tu obra, tenga el conocimiento y el reconocimiento que se merece. Desde mi punto de vista creo que eso está pendiente y yo voy a recordar que tú te iniciaste en la temática del yoga cuando fuiste a Inglaterra, ¿no?, a estudiar filología inglesa. Efectivamente, así es, sí. ¿Y cómo fue tu encuentro con el yoga en ese momento? Pues bueno, hay que decir aquí que cuando una persona se encuentra un tanto insatisfecha con respecto a su existencia, no cabe duda que quiere explorar e indagar, es decir, quiere buscar respuestas, ¿no? De la misma forma que una persona cuando tiene hambre, sacia el hambre comiendo. Pues exactamente, esa inquietud es un motor que te impulsa, ¿no?, a indagar, a buscar, a reflexionar. Y me di cuenta en un momento dado cuando me encuentro con el yoga, hoy en día tan popular y tan extendido, no tanto así, hace tantos años, empieza a ver luz, empieza a ver como una ventana abierta, empieza a ver como claridad. Y automáticamente aquello para mí tiene sentido, tiene significado, aquello me refiero al yoga en este instante. Y es justamente a partir de ese instante que es una fuerza interna que me impulsa justamente en dirección a esta ciencia milenaria que tantas respuestas me ha dado y me sigue dando. Me gusta esta expresión, yo estaba pensando en ello mientras hablabas. Tú has encontrado respuesta, una respuesta. Suele decirse que el que tiene un camino tiene un tesoro. Y cuando uno encuentra cierto significado a su existencia, todo lo demás fluye en cuanto a la propia vida, al existir, ¿no? Porque digamos que somos peregrinos en este mundo, o sea, iniciamos el peregrinaje y llegaremos a algún momento a un final. Pero uno aprende a vivir, a fluir, a aceptar ciertas cosas, tanto lo agradable como lo desagradable. De hecho, permíteme decir que hay un texto muy citado en el hinduismo que es el Bhagavad Gita, significa el canto del Señor. Y hay un diálogo como este que estamos estableciendo entre nosotros, entre un personaje que es Krishna y representa o simboliza, digamos, a Dios mismo, y Arjuna es el individuo, el ser humano, aquel que busca, aquel que indaga. La sabiduría evidentemente está de parte de Krishna. Y este Arjuna, con tantos problemas y tantas dificultades y tantas dudas, le pregunta: ¿quién es un sabio entre los hombres? Pues aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota, en la alabanza y en la censura. En la alegría y en el dolor. Es decir, aquel que tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la existencia, no aceptarlas, sí adaptarse, pero luego intentar cambiarlas, de manera que esta dualidad, placer-dolor, sufrimiento y alegría, día y noche, amor y desamor, vivimos en esta dualidad. Y uno de los dolores principales y problemas de sufrimiento por parte del ser humano es no entender este movimiento dual en el que estamos atrapados. En el momento en que acepta ciertas cosas, hay una menor resistencia, hay una mayor lucidez y claridad que surge en aquello que nos hace humanos, que es nuestra propia mente, y a partir de ahí uno vislumbra el camino de manera distinta y decide moverse en una dirección o bien en otra. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos momentos y muchas maneras de intentar dilucidar todo esto que acabas de expresar,
a través de la religión, a través de la filosofía, en fin, es quizá una búsqueda eterna, ¿no? Porque el yoga, precisamente, ha sido la respuesta adecuada para ti, porque supongo que habrás tenido contacto con otras posibilidades de explicación de la existencia, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero claro, ahí había un sabio, un gran yogi, un gran maestro que se llamaba Swami Shivananda, y solía decir, entre otras cosas, de la misma manera que un mismo traje no le sirve a personas de distinta complexión o estructura, así también diferentes religiones, pensamientos, tendencias no sirven igualmente para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, en mí sí ha encajado, no necesariamente en otros, porque las búsquedas por parte de cada individuo son infinitas y cada quien obtiene una respuesta en momentos determinados de su existencia o de su vida y a través de pensamientos, de religiones, de cierta espiritualidad. Es decir, todo el mundo aspira a ser feliz, nadie Ajá. quiere sufrir. En la Son condición como el humana, anverso y ¿no? reverso de la misma moneda. Claro. Por lo tanto, cuando uno, si le preguntamos a cualquier persona, a aquellos que nos pueden estar viendo en este momento, ¿qué quieres de tu vida? Quiero ser feliz. Entonces estamos en pos de la felicidad, la perseguimos. Pero es aquí donde entra el yoga y otras muchas ciencias de la espiritualidad, por definirlo de alguna manera, que le indican al individuo, busca en tu propio interior, como en el templo de Delfos, ¿no? O sea, hay que indagar dónde esa dicha se encuentra. No es fuera de nosotros, sino que somos esa misma dicha. No es que tengamos que llegar a serlo, como lo define un tipo de filosofía india, que es la filosofía Vedanta. Lo somos, pero lo ignoramos. Entonces hay que salir de este estado de oscuridad e ignorancia para realmente darnos cuenta de cuál es la verdadera dimensión del individuo. Es ese estado de dicha plena. Hay un término en sánscrito, que además es la lengua de los dioses, por decirlo de alguna forma, por su hermosura, y el término es Satchidananda, existencia absoluta, dicha absoluta, conocimiento absoluto. Absoluto. En un plano relativo en que nos movemos no puede evidentemente haber nada absoluto. Claro. Se está refiriendo ni más ni menos a que cuando el ser humano va más allá de aquello que le limita, que es su propia mente, hay otros estados de conciencia. Descubre un nivel de conciencia distinto que le satisface, que le llena, que le da la plenitud que busca fuera, pero que existe en uno. Cambia su concepto de la felicidad. Exactamente. La interpretación de la vida depende de unos mecanismos muy limitados que son nuestra propia mente. Y estamos atrapados en la esclavitud del yo, de este cuerpo y esta mente, este ego. Entonces, ¿cómo es posible que un elemento finito que somos nosotros pueda alcanzar algo que no cambie nunca, que sea dichoso, que sea la plenitud y la felicidad? Es imposible. Habrá que ascender o llegar o acceder a un nivel de conciencia totalmente distinto a aquel en que nos encontramos. Bueno, pues ni más ni menos. Esta es la meta y la finalidad de la filosofía perenne, de la que hablaba, entre otros, Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley. Parece que tener voluntad, fuerza de voluntad. Hay que tener O hay que voluntad. nacer con, digamos, esa, perdón por la expresión, no sé si es correcta, esa predestinación. Yo creo que somos exploradores. La misma forma que Santiago Ramón y Cajal no inventó las neuronas, descubrió su función y todo lo demás, lo mismo que Colón no inventó América, sino que descubrió lo que ya existía. Sí. Bueno, estos estados de los cuales estamos haciendo estos comentarios, no es que los hayan inventado, en este caso, los grandes rishis o sabios de la India. Han descubierto lo que ya existía. Sí, entiendo. En este caso igual. Por eso nos dan indicaciones, nos dan instrucciones, nos dan enseñanzas, pero aquí no existe la fe ciega, ni muchísimo menos, sino que te indican un camino y tú vas viendo que, tal lugar está anunciado, y a la medida en que vas caminando, llegas a un destino, pero a través de la experiencia personal. No hay creencias, no hay dogmas, no hay fes ciegas, sino que hay la experiencia personal que te enriquece, y en la medida en que tú vas indagando y descubriendo, te das cuenta que hay una realidad que supera aquello que es sensorial, aquello que es mental.
Y cuando uno tiene esa experiencia, aun cuando solamente sea durante una fracción de segundo, se convierte en un ser totalmente cambiado. Y en todo ese proceso es muy importante la figura del maestro. Los maestros son importantes en todo. Steiner era un gran maestro, por ejemplo, tanto de la literatura y del conocimiento y el gran saber. Ramón y Cajal, cuyo nieto Santiago Ramón y Cajal Junquera fue un gran amigo mío, por otro lado, a quien he invitado en múltiples ocasiones a participar de nuestros encuentros sobre yoga, neurociencia y meditación. En este caso, fue un gran maestro, por otro lado, de quien ha aprendido muchos neurocientíficos. Los maestros están ahí para dar su enseñanza y nos van acompañando cuando tenemos interés y nos van dando indicaciones. Y estas indicaciones nos van acercando en este terreno en concreto, en el mundo de la espiritualidad, a un estado de lucidez y de dicha y de bienestar. Es algo que no puede ser expresado con palabras. Las palabras se nos quedan cortas, hay que sentirlo, y limitadas. ¿Verdad? Hay que sentirlo. Sí, no es el sentimiento puramente humano, tal y como concebimos las emociones. Es un algo, ¿cómo le explicas tú, cómo le explicamos nosotros a un ciego de nacimiento qué es el color rojo? Rojo es el sol, a veces rojo es un tomate. La pregunta siempre será la misma. ¿Qué es rojo? Te estará preguntando. Si algún día tienes la visión real, tú le enseñas algo rojo, esto es rojo, y dices, ya no necesito que me expliques nada más. Tienes la experiencia directa. En este caso aquí ocurre exactamente igual. Pero, como digo, está fundamentado en métodos, en enseñanzas, en prácticas, en disciplinas, obviamente. Si una persona tiene que tener una buena musculatura, va al gimnasio para desarrollarla. Claro. Tiene que hacer ejercicio. Se cultiva. Se cultiva. Y debe tener un instructor que le enseñe, un maestro, en principio sobre todo, ¿no? Para escribir, un maestro. Para ir a la facultad de medicina, maestro, profesor, catedrático, como queramos llamarle. Necesitamos siempre de esos apoyos, de aquellos que saben más que nosotros. Tú eres un maestro. Yo soy un estudiante de la vida. Sí, pero eres un maestro para los cientos o miles de personas que han pasado por el centro Yoga Sananda que tú creaste hace ya... Bueno, yo he tenido la fortuna y sigo... muchísimos años. Sí, efectivamente, sigo teniéndola. Nuestro centro es un centro de referencia porque fue creado en el año, fíjate, 1977, en un momento social, político y todo lo demás de enormes dificultades, como tú bien sabes. Y bueno, insertarse en un tejido social un tanto cerrado y un tanto oscuro ha sido muy complejo, muy complicado. Hoy en día, donde el yoga, la meditación están tan extendidos en todo el mundo. Incluso son una moda en algunos casos. Y tan aceptados en todos los campos de la sociedad, en las universidades, en las neurociencias contemplativas, en las personas con su trabajo normal, diario. En fin, es que se ha disparado de tal manera que para mí hoy en día es un placer ver tanto interés en derredor o alrededor, a mi alrededor, y darme cuenta que estas personas tienen ese enorme interés, sobre todo porque uno se siente mejor. Es decir, no quiero extender el yoga a un aspecto filosófico que va más allá de lo cotidiano, sino que también el yoga es algo muy terrenal. De manera que métodos prácticos del yoga, vamos a ver, el cuerpo necesita un ejercicio para mantenerse en buenas condiciones. Y aquí tenemos estas maravillosas posturas de yoga que cada vez que las llevamos a cabo, pues activan la circulación sanguínea, movilizan la musculatura, las articulaciones, mejoran la función de los órganos internos, de todos los sistemas, mejora la atención, la concentración, ¿sí? Desarrolla al mismo tiempo una capacidad de vigor que es poco desconocido cuando uno no lleva a cabo estas posturas. En fin, en definitiva, que son altamente positivas y beneficiosas desde el punto de vista psicofísico. Luego el yoga, ¿qué es lo que te enseña?
Conócete a ti mismo, volviendo al templo de Delfos por un momento, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre, para conocerme a mí mismo, no tengo que estar indagando el externo de manera constante y permanente, es el mundo externo, pero mi hogar, mi casa y mi interior, tengo que saber lo que hay dentro, ¿verdad? Y para ello existe la meditación. La meditación te ayuda a conocer el pensamiento, cómo se produce, qué tipo de pensamiento se genera, cómo puedo calmarlos, porque esta mente con sus múltiples pensamientos es como un mar alborotado en constante agitación y movimiento, y queremos paz y dicha, pero donde hay mente hay conflicto, solía decir Krishnamurti, un gran filósofo, ¿no? ¿Cómo atenuamos ese conflicto? ¿Cómo calmamos? Igual que aquí este ligero viento que mueve las ramas y todo lo demás, pues ese viento de las emociones mueve la mente de aquí para allá y nos hace vivir con gran inquietud y gran desasosiego. Por lo tanto, la meditación nos transforma, hay un estado de transformación, no la información. Tú sabes muy bien lo que es la información, porque eres una de las grandes profesionales de este país, pero informarse es recibir, memorizar, traer a la mente algunos aspectos que te harán pensar, pero la transformación es ir más allá de todo aquello que te está limitando y te está haciendo infeliz, ¿no? Entonces, cuando tú creaste el centro de yoga de Vigo, primero de Galicia, tal vez uno de los primeros de España, Efectivamente. por supuesto de Europa en su conjunto, ¿no? ¿Todo esto ya lo tenías claro o es algo que has ido aprendiendo con el proceso? Esto lo tenía claro a nivel, yo diría, adormecido, estaba adormecido, había que despertar esa energía, ¿no? Estaba en estado, digamos, latente. Y entonces se hace patente poco a poco a lo largo de los años, cuando yo voy indagando, voy haciendo unas prácticas determinadas, voy conociendo a grandes maestros, entre ellos evidentemente a Swami Vishnudevananda, que en Vigo ha estado en múltiples ocasiones. Y luego asimismo, viajando a la India y estando con grandes expertos y aprendiendo diferentes modelos, estilos de yoga, técnicas, métodos, etcétera, que eso te va enriqueciendo, evidentemente, ¿no? Y luego, pues a lo largo de los años hemos impartido cursos, clases, retiros, encuentros en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Muchos viajes, muchos países, miles de personas. Y en ese sentido le estoy enormemente agradecido a la vida que me haya dado la oportunidad de compartir una filosofía, una ciencia, una forma, un estilo, un modo de vida que enriquece al ser humano. No solamente no le esclaviza, sino que le hace libre. Y entonces es una mente amplia, es una mente profunda, una mente completa, una mente que tiene la capacidad de aceptar lo que está sucediendo y ocurriendo. Y dentro de tus posibilidades intentas modificar aquello que, acorde a tales posibilidades, te permite llevarlo a cabo, ¿no? Así que Esa fotografía que nos acabas de presentar, me gustaría saber si en 47 años de trabajo que lleva el Centro de Yoga de Vigo, has ido creando familias, si te has encontrado con personas que se han mantenido a tu lado en todo este tiempo, o si pasan y se renuevan. ¿Cómo es esto? ambas cosas. Hay personas que todavía están en el entorno del centro después de tantísimos años y muchos de sus descendientes, es decir, familiares, padres, hijos e incluso Porque esto se nietos. contagia. Sí, sí. Y efectivamente, y luego hay otros que siempre les queda esa semilla que ha sido plantada y luego su vida se ha enriquecido, ¿no?, enormemente por aquello que han aprendido. Y tanto es así que yo a veces recibo, bueno, cartas, ahora emails, o bien de vez en cuando alguna llamada, o veo a personas y siempre ahondamos en esos recuerdos y cómo mi vida ha cambiado, me dicen a veces, cómo mi vida ha sido enriquecida. En fin, todos estos aspectos realmente te hacen emocionar de alguna manera
y pensar que parte de esas semillas han quedado ahí, han ido creciendo y de alguna forma van dando diversos frutos, ¿no? Tenemos mucha suerte en Vigo de poder hacer este relato histórico. Me estaba acordándome ahora, yo creo que fue en el año 84, 85, cuando vino Swami Vishnu Sivananda, Sí. lo recordabas antes, a Vigo, que aquello resultaba un poco exótico, Madana. Sí, sí. ¿No? Hombre, tengo una buena... hay muchas anécdotas de Swami Vishnu. Yo recuerdo que en el periódico, en el Faro de Vigo, en concreto, le habían hecho una entrevista a Swami Vishnu, ¿no? Bueno, Que era muy imponente, ¿eh? Sí, sí lo era. Era Sí. una persona... Fue realmente uno de los grandes maestros que trajo el yoga a Sí. Occidente, allá por el año 57. Ujú. Y además le llamaban el Flying Swami, el Swami volador, porque él tenía una avioneta. Incluso en la Guerra de los 6 días entre Egipto e Israel, él sobrevoló el canal de Suez y había cazas que querían derribarlo. Bueno, luego supieron que era un Swami, que era una misión de paz, y él decía que en vez de lanzar bombas, pues lanzaba panfletos y flores desde su avioneta, ¿no? Y luego aquí en Vigo sí que hemos llevado a cabo, en esa época, justamente, ella había venido en muchas ocasiones, previo, como tú has dicho, 83, 82, 84, pero el año 85 y 86 se celebró en Vigo, realizamos en Vigo los cursos de formación de profesores de yoga a nivel mundial, 300 alumnos de todo el mundo, e impartimos ese curso en 4 lenguas, 4 idiomas, inglés, francés, alemán y español, algo único. Es un hito. Y absolutamente. Es un hito. Si fuese hoy en día, con las redes sociales y todo lo demás, pues Vigo sería la sede mundial, sin duda alguna, del yoga, de eso tengo. Y no solamente esto, si me permites, ahondando un poquito en la historia del yoga, también añadiría que lo han visitado otros grandísimos maestros, con gran renombre. Y hoy en día también está muy en boga, muy de moda, neurociencia contemplativa, es decir, el estudio o las investigaciones que se hacen con respecto a las prácticas meditativas y qué beneficios genera nuestro cerebro y nuestro organismo. Bueno, estas cosas las hacíamos aquí con el profesor Rodríguez Delgado, uno de los grandes neurocientíficos españoles que estuvo propuesto para el Premio Nobel y que fue profesor en Yale, en la universidad, durante 40 años, con Santiago Ramón y Cajal Junquera, el nieto del Premio Nobel, ¿sí? Con el doctor Francisco Rubia, con el doctor José Álvaro Calle, en fin, grandes científicos que realmente aquello era extraordinario. Cada vez que miro hacia atrás me doy cuenta que lo que hoy en día tiene una enorme importancia, ya lo hacíamos aquí precisamente en Vigo. Así que... Para las personas que no estamos, no tenemos este conocimiento, ¿nos podrías contar, bueno, pues qué representa el yoga antiguo, medieval y moderno, por ejemplo? Sí, sin alargarme en exceso, evidentemente hay un yoga original, hay unas raíces del yoga, cuyas raíces se dan en la India, y no es como el yoga entendido en la actualidad. Entonces ahí hay una serie de buscadores que tienen unos nombres determinados, grupos, sramanas, etcétera, que hacen tapas, sacrificio, es decir, entienden la vida que hay que renunciar a lo que es la sociedad con la finalidad de buscar algo supremo en el propio interior. Todo esto, a la medida en que el tiempo va transcurriendo, en la época medieval ya comienza a haber... el hinduismo es realmente como un gran tronco con infinidad de ramificaciones, con muchos grupos, con muchos tipos de filosofía, con muchos tipos de sectas en cuanto a grupos que buscan respuestas a la existencia, ¿no? Y en la época medieval hay como una transformación y ahí aparece lo que se llama, técnicamente hablando, el Hatha Yoga, que hoy en día es conocido como yoga físico, entre ellos las posturas, ejercicios de pranayama, de respiración, para incrementar el nivel de energía y todo lo demás. Pero es
hacia el año 1920, donde hay unos grandes maestros que aparecen en la India que ponen como en marcha este movimiento de lo que llamamos hoy en día el yoga moderno, y tienen nombres que, bueno, los menciono para aquellos que pueden estar más interesados en este estudio del yoga, como Yogendra y Swami Kuvalayananda, que ponen en marcha el estudio de los métodos del yoga, como si el cuerpo y la mente fuesen laboratorios, para estudiar cómo el cuerpo y la mente reaccionan ante las diversas prácticas de yoga. Y luego van surgiendo otros maestros que tienen un gran renombre en la actualidad, como ha sido Krishnamacharya, que le consideran algunos como el padre del yoga moderno. Bueno, lo dejamos ahí de momento, pero han tenido grandes discípulos que a su vez han sido grandes maestros. Voy a mencionar alguno: Iyengar Yoga, realmente, que ha originado el yoga llamado Iyengar, o Patabi Joyce, un yoga muy dinámico que es el Ashtanga Yoga, o Indra Devi, una mujer realmente que en principio metida en la India, no era muy bien vista, pero fue una gran discípula de este Krishnamacharya del que hablamos. Y luego su hijo Desikachar y otros muchos. Y otro fue Swami Shivananda de Rishikesh, en los Himalayas, donde yo he estado allí y voy con mucha frecuencia al lado del Ganges, en estos famosos Himalayas. Y Swami Shivananda, unos grandes yogis que han realmente extendido por medio de sus discípulos, entre los que estaba Swami Vishnudevananda, un yoga integral, que integra muchos aspectos, no uno solo. No es algo monocorde, ¿no?, sino que es como una orquesta sinfónica bien afinada, capaz de tener muchos elementos y capaz de unas composiciones de extraordinario valor. Así que también tendríamos que decir que hay muchos modelos o estilos de yoga. Pero, por último, diré que en el yoga moderno lo que más resalta son estas posturas de yoga, las asanas, ¿no?, que hay muchas. Pero y para practicar estas asanas también se le denomina como estilos o modelos de yoga. Iyengar Yoga. Bueno, ¿qué se distingue de otros modelos? Una postura estática, firme, sólida, ¿no?, bien, el cuerpo en buenas condiciones. Ashtanga Yoga, un yoga que se mueve uno mucho más, una dinámica distinta, añade elementos sincronizando movimiento y respiración. Muy Power Yoga, Vinyasa Flow Yoga, Shivananda Yoga, Vini Yoga, en fin, podemos estar mencionando modelos o estilos de yoga que tienen unas características distintas o diferentes, pero destaca sobre todo en todos ellos las diferentes prácticas de estas posturas, de estas asanas. Y el yoga moderno pues se caracteriza precisamente por este tipo de práctica, que no es el yoga integral. El yoga integral integraría prácticas de pranayama, métodos de meditación, métodos de respiración, etc., ¿no? Integra otros muchos componentes, que son los que hacen que el individuo se impulse con mayor fuerza y energía en la dirección que desee. Pero en ese movimiento, en ese caminar a través de la práctica del yoga, independientemente que busques o quieras lograr algo, va habiendo una transformación y bienestar en el cuerpo y la mente, y con eso me quedo. Está demostrado que hay efectivamente una influencia, un cambio incluso, en el campo de la salud y del bienestar. Así es. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de la Salud, en Inglaterra, a los pacientes les hacen practicar yoga, bien mindfulness, meditación mindfulness. Muchos de los miembros del Parlamento británico lo practican. En los Estados Unidos exactamente igual. Y hay muchos estudios científicos, investigaciones profundas a lo largo de estos últimos 30 años que denotan, que dan a entender y salen en las mejores revistas, Nature, Lancet, Scientific American, etc., muchos de los resultados beneficiosos que producen. De ahí que la sociedad acoja tan favorablemente estas prácticas, porque realmente producen ese bienestar psicofísico que tanto ansiamos. Absolutamente. Esto
no nace en Occidente, no en el Occidente que conocemos o que entendemos ahora. Nace en un contexto muy diferente. En Occidente tenemos otro tipo de procesos vinculados a las religiones y a los sistemas políticos. ¿En qué momento se produce ese encuentro y Occidente asume, absorbe, demanda el conocimiento y todo lo que el yoga Bueno, ya estando los proporciona? británicos en la India, comienza a haber un interés, y muchos de estos británicos se interesan justamente por aquellas prácticas que a muchos les parecía algo tan estrafalario que era imposible tener en cuenta, ¿sí? Pero digamos que luego surgen los románticos, sobre todo alemanes, que se sienten realmente impresionados por unos textos que se llaman los Upanishads, ¿sí? Que es la cumbre de la filosofía india. Y entonces ahí realmente comienza a haber un gran interés por el pensamiento indio. Y en la medida en que el tiempo va transcurriendo, aparece en los Estados Unidos, sobre todo en Chicago, Swami Vivekananda. Swami Vivekananda es como el inicio del yoga, vamos a decirlo así, moderno. Era un yogi, un swami es como un renunciante, como un monje, que lo que hace es deslumbrar a todos los asistentes al Congreso Mundial de Religiones en 1893 en Chicago. Y a partir de ese instante empieza a haber un movimiento, un gran interés, se empieza a mirar hacia Oriente. Decía Tagore, Occidente es como tener los ojos abiertos mirando al mundo externo, Oriente es como cerrarlos para buscar en el interior. Entonces comienza a buscar que ese pensamiento indio y aquella propuesta que hacía en aquel momento Swami Vivekananda genera tal impacto y tal emoción que comienza a haber un interés denodado por esta ciencia, por esta filosofía, digamos, de la India, ¿no? Y a partir de ese momento ya empiezan a ir apareciendo diferentes maestros, gurús, y es la explosión de los años 60, en la contracultura, cuando empiezan a venir infinidad de famosos gurús de la India y empiezan a integrarse en los Estados Unidos. Había como una sed de saber, de libertad, de conocimiento, y este movimiento envuelve también a nuestra cultura occidental y entonces se va globalizando, vamos formando parte de ella y hoy en día yo creo que hay una buena integración entre Oriente y Occidente y sacamos de ello lo mejor, yo diría, de cada cultura. Es curioso, eso tiene que ver, claro, con la historia de las colonizaciones del siglo XIX, efectivamente, con el vínculo entre el Reino Unido e India, que produce este encuentro de culturas, pero estoy intentando recordar, y probablemente algún historiador o historiadora me llamaría la atención porque igual me equivoco, pero en la historia de las colonizaciones no ha habido otro caso parecido de asunción del colonizador de lo del colonizado. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de los países, de los pueblos originarios del continente americano, hay siempre un intento de que se pasen a lo tuyo, y hay, en este caso, una religión, básicamente, que se impone. Es el caso de las religiones africanas, la religión yoruba, etcétera, que tiene sentido para las personas que allí la practican, pero que luego se persigue yo creo que debe ser el único caso de una, ya sé que no estamos hablando de una religión, de una forma de entender la vida en la que el colonizado coloniza al colonizador. Ciertamente, entre otras razones, porque fueron muchos misioneros a la India, pero cuando descubrieron la espiritualidad profunda que existía, se dieron cuenta, empezaron a dudar de sí mismos, incluso de sus propias creencias, ¿no? Sí, sí. Porque allí no se trataba de convencer a nadie, o de que Dios está de mi lado, o que este Dios o aquel Dios es la única realidad existente. No, los indios no entran en esto para nada. Hay una gran pluralidad, ¿sí? Así tienes ateos, así tienes monoteístas, monistas, politeístas, etc. Y todo se acepta, porque hay una libertad en el pensamiento, en el pensar.
nosotros el pensar nos pesa. Yo diría como la imagen de Rodin, el pensador. Yo más que el pensador le llamaría El hombre cansado. el hombre preocupado, cansado, con una tremenda depresión, porque Sí. pensar, realmente viene de pesar, el pensamiento pesa y tienes que sostener la cabeza de alguna forma, ¿no? Pero entonces quiero decir que cuando han ido incluso a Asia y se han integrado en muchos países budistas, descubrieron que el Buda, el iluminado, aquel que conoce, aquel que llegó a conocer algo determinado, quedaban realmente extasiados, la palabra es extasiado, porque indagaban en su propio interior y seguían muchos métodos meditativos que el Buda enseñó y se daban cuenta que lo que estaban buscando, el cielo, está en tu interior, estaba dentro de ti. Por lo tanto, ahí nunca se ha intentado, me refiero en estos países asiáticos y sobre todo en la India, no se ha intentado modificar y cambiar la cultura de otras personas. No imponen, Ni no ellos han colonizan. intentado imponer sus criterios en otras culturas, sino todo lo contrario. Hoy en día sí que hay grandes sanscritólogos, sí que hay grandes indólogos, sí que hay grandes estudiosos del pensamiento indio, y es que es algo que nos fascina, y cada vez más y más, en la medida en que más profundizas, en la medida en que te hace entender que hay un camino para ti, que hay una vía para ti, que hay un tesoro escondido, que tienes que ir desenterrando, ¿no? No podemos hacer como esa historia que contaba este Swami Vivekananda, al que me referí con anterioridad, que él decía cuando hablaba de las religiones, es que cuando hay una rana en un pozo, dice, este es mi pozo, ¿no? Cuando uno cree una religión, esta es mi religión. Y uno vive limitado en esas limitaciones del pozo en el que vives. Tú vives en el pozo de tal o cual religión. Y el yo y lo mío es lo que más limita. Tú tienes que salir de aquello para poder expansionar la conciencia y salir de las limitaciones y darte cuenta que hay un océano infinito aguardándote y no vives limitado en ese pozo donde la rana cree que esta es mi creencia, mi universo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, ese punto de vista siempre es antagónico contra algo. Es decir, lo mío es lo que sirve, lo del otro no sirve, por lo tanto, tengo que acabar con lo del otro. Es lo que nos divide. La ideología como tal divide al individuo, genera compartimentos estancos. En la medida en que el individuo vaya rompiendo con esas limitaciones, se dará cuenta que si yo tengo un vaso aquí, supongamos que este es un vaso, la forma de un vaso, digo, bueno, hay un espacio dentro del vaso y hay un espacio fuera del vaso. Eso es engañoso, porque el espacio que hay dentro, que yo veo como dentro del vaso y cada espacio es uno y el mismo. Lo que configura las limitaciones del espacio es la forma del vaso. Si se rompe ese vaso, se acaban las limitaciones, porque todo es uno, todo es lo mismo. Y entonces es mi casa, mi ideología, mi pensamiento, mi religión. Está en contraposición, por lo tanto, con aquel otro o con aquellos otros. ¿Qué se genera? Desacuerdo, distancia, disputa, guerra, etc. Y el ser humano no sabe hacer otra cosa, si no tiene motivo los busca para guerrear, para matar. Exacto. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones tenemos que reflexionar y darnos cuenta que hay que modificar no tanto el mundo. Tenemos que para cambiar el mundo tiene que cambiarse a sí mismo. Estamos en un momento muy interesante en el desarrollo también del pensamiento y de la investigación, porque la ciencia también empieza a entrar, como tú decías antes, ¿no?, en terrenos que los daba antes pues como una cosa mística o no científica, y que confluyen, ¿no?, en algunos de los asertos de las demostraciones, por así decirlo, que el yoga ya tenía. ¿Cómo ves en este sentido? ¿Qué avance de la ciencia te parece más interesante en esta dirección? Hombre, yo creo que hay una alianza de saberes cada vez mayor, ¿no? Está la genómica, está la neurociencia, ¿sí? Lo que no podemos es, sino dejar de aislarnos y buscar todo el ofrecimiento que hay a nuestro alrededor y estas áreas del saber, estas áreas del conocer,
que haya esa alianza en dirección a todo, al bienestar, al conocimiento, a la salud, a la longevidad, a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo lo veo altamente positivo, porque en la medida en que la ciencia avanza, ciertos estados de ignorancia van desapareciendo. Gracias sobre todo a la aparatología moderna, como la resonancia magnética funcional, pues nos hace penetrar en el cerebro y conocer cómo funciona, dónde se generan aspectos del pensamiento, qué áreas se ven afectadas, si hay algún tipo de enfermedad, qué tipo de medicación puntera puede apuntar a aquella zona y no dañar millones de células en momentos determinados, o sea, se va especializando, hay una especie de medicina mucho más especializada. Bueno, poco a poco vamos entendiendo la función de la mente hasta cierto punto, pero yo diría que no a través de la interpretación de otros de aquello que me ocurre a mí. Eso puede ser bueno para ayudarme a caminar por la vida un poquito mejor, pero también requiero y necesito indagar en mi propio interior para conocerme a mí mismo, como soy, como Eso pienso. no se puede perder de vista. Nunca. No hay ciencia que lo cambie eso. No, y además eso te da la armonía necesaria para que la vida interna y externa, esa amalgama, ¿sí?, haga que tú puedas vivir con una vida pues mucho más fructífera y al mismo tiempo mucho más agradable. Y no solamente pensar en ti, sino que parte de tu felicidad está en compartir con otros aquel pequeño gran tesoro que puedas tener. En la medida en que tú das, en esa misma medida recibes. ¿Sí? Swami Shivananda decía, el ignorante extiende la mano para recibir, el sabio extiende la mano para dar. La mano está extendida por igual, pero lo que cambia es la actitud del uno y del otro, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere ponerse moreno, ¿qué tiene que hacer? Ponerse al sol, como nos ocurrió en verano, ¿no? Pues si uno quiere cierto saber, cierta sabiduría, cierto conocimiento, tiene que salir un poco de sí mismo, de este yo, en el que uno está como constreñido, atrapado, y aperturarse un poquito para ver que la vida es otra cosa muy distinta a aquella que uno interpreta. Madana, vamos a ir terminando, pero yo querría preguntarte dos cosas más. ¿Hay alguna edad o algún momento del desarrollo de la persona idóneo, ideal para acercarse a esto, o en cualquier momento que puedas hacerlo te va a servir? Cualquier momento es bueno. Cualquier momento en que uno se acerque es bueno. Como decíamos en principio, si uno tiene sed, tiene que buscar algo para beber. Exactamente igual. Hay momentos en nuestra vida que estamos un tanto dispersos porque perseguimos muchísimas cosas, pero a veces llegamos a una edad que queremos cierta serenidad y esa serenidad nos lleva al encuentro con algo distinto y podemos encontrarnos con ello y es válido en ese instante. Hay niños que ya practican yoga desde su niñez, sus padres se preocupan y le llevan a la práctica. Hay personas que no le van a interesar nunca, pero aquel o aquella persona que tenga un mínimo de sensibilidad se dará cuenta que quiere una cosa, estar bien consigo mismo. Todo el mundo busca esa paz y esa tranquilidad, pero como hemos dicho a lo largo de esta charla, esa búsqueda también hay que integrarla en uno mismo, y eso es lo que te da la libertad de sentirte pues en la vida de una forma distinta. No es que tengamos que estar en la vida, estamos todos en la vida, pero también debemos aprender cómo estar en ella para extraer de la vida lo mejor que ésta nos puede dar. Y eso va a depender siempre de nuestro entendimiento, actitud, conocimiento, búsqueda, explorar, etc. Ha habido grandes exploradores. Bien, han descubierto infinidad de lugares. Exploremos en nuestro propio interior, que es una selva realmente, pero en la medida en que vayamos adentrándonos ahí, iremos apartando aquellos obstáculos, iremos avanzando y llegaremos a un lugar donde veamos mayor luz, mayor claridad, mayor lucidez, igual que cuando hay nubes nos impiden ver el sol, pero el sol existe, solamente que no lo vemos, y cuando apartamos, o las nubes más bien se apartan.
vemos que esa luz, vemos con claridad, nos hace ver con claridad. Bueno, pues esa luz interior a la que yo apelo en este momento, porque ya siempre estamos pendientes de la obtención de esto, de aquello, del otro, ¿verdad? Y el deseo está bien, pero hay que saber reconducirlo o conducirlo, porque si tengo una cosa, a veces me canso de ella y no la quiero, y yo sufro por tener que desembarazarme de ella. Mientras no tengo lo que quiero, tengo cierta ansiedad. Cuando lo tengo ya no me sirve lo mismo porque mi estado mental ha cambiado, ¿sí? Entonces, una y otra vez, repetidamente, repetidamente. Esta es la condición de la mente. De ahí que Buda hablaba de dukkha. Dukkha significa muchas cosas. Insatisfacción, sufrimiento, etcétera, ¿no? Pero era un gran médico, en el sentido de que él diagnosticaba la enfermedad y luego daba realmente la medicación, ¿sí? Hablaba de dukkha, sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cómo dejar de sufrir? ¿Cuál es el camino que me lleva a dejar de sufrir? Y entonces ha ido marcando vías a través de eso que se llama esas 4 nobles verdades, y cada vez que uno penetra ahí, dice, Dios mío, esto es algo de un valor extraordinario, voy a adentrarme. Y cuando te vas adentrando más y más, vas ahondando y descubriendo que ahí hay un tesoro escondido. Y es lo que te lleva luego, entre otras cosas, a ciertas prácticas meditativas. La meditación, mindfulness, hoy en día, el desarrollo de la atención plena. ¿Cuándo estamos más tranquilos? Cuando estamos conscientes, atentos, presentes, lúcidos, aquí y ahora. No estamos saltando de aquí para allá, como un mono desencadenado que salta de rama en rama. El mono loco. Como la mente que salta de aquí para allá. Tratas de calmar un poquito eso. Hay métodos, hay prácticas, el yoga, ¿sí? Nos enseña el camino, y otros, evidentemente, otras, yo diría, muchos pensamientos de naturaleza espiritual, por decirlo de alguna forma, o científico, en el sentido, sitúo la palabra científica porque en esta sociedad es altamente apreciada y es una especie de religión moderna. Aquello que no es científico no es aceptable, pero la ciencia avala y estudia que cuando tú llevas a cabo estas prácticas hay una serie de funciones, ¿sí? Tanto orgánicas como psíquicas, que modifican sus estados hacia lo positivo y la ciencia pues indica y dice, esto es muy válido para su estado de salud, para su estado de bienestar y todo lo demás. Entonces, ciencia, creencias, religión e incluso filosofía, todas las preguntas que nos podemos hacer a partir de cualquiera de esos puntos van a tener una satisfacción, una respuesta en el yoga. Pero la búsqueda de la paz interior en un mundo tan convulso, en una sociedad tan convulsa como la que tenemos ahora mismo, podría ser también una ayuda para conseguir la paz general. Decían los Beatles, ¿no? Give peace a chance. Sí, a la paz hay que darle esa oportunidad, hay que dársela siempre. Y de hecho, me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta, con la que tuve una buena relación. Pues, ¿en qué fundamentaba? Pues, en servir a los más pobres de los pobres. Sirve, ama y da. Sirve, ama y da. Nosotros decimos, sírveme a mí mismo, ámame a mí mismo, dame a mí mismo. Siempre está el yo por medio. En la medida en que estos grandes seres ahí se desprenden hasta cierto punto de sí mismos, son una fuerza de un extraordinario valor que influyen en la sociedad. Y al menos en pequeños grupos, no vamos a decir que uno tiene que cambiar todo el mundo, ojalá fuese posible, pero uno tiene que cambiarse y transformarse a sí mismo. Si yo esta camisa en este caso de algodón, quisiera hacer una camisa de seda, tengo que ir cambiando cada uno de sus hilos para que fuese una camisa, para que se transformase. Para que cambie la sociedad, no puedo pretender cambiar a la sociedad. Puedo ayudar con cierta manera de pensar, pero uno tiene que transformarse a sí mismo, porque el conjunto de la sociedad, configurado por individuos,
en la medida en que estos se vayan transformando, va dando lugar a que haya una transformación global, o social, o mundial, o como quiera, o al menos que haya un mínimo de acercamiento. Y es muy interesante poner la responsabilidad en uno mismo, no pretender que todo se arregle desde fuera o nos lo arreglen desde fuera. A mí me parece que esa es una de las enseñanzas, todas son importantes, pero eso para convivir incluso, creo que es una gran receta. Hombre, el ser humano tiene la tendencia a culpar de sus males a todos los demás y nunca a sí mismo. Uno nunca tiene responsabilidad prácticamente de nada. Cuando uno sepa de alguna forma aprender a reflexionar y a entender que uno también es imperfecto y esa imperfección es la que traslada y transmite a otros. Y no solamente eso, sino que la interpretación que uno puede hacer de aquello que le llega por parte de los demás a veces no es la interpretación adecuada y correcta y da lugar a desacuerdos, a disputas, a luchas y a malos entendidos. De ahí que sea muy importante afinar muy bien estos mecanismos mentales de los cuales disponemos para ir perfeccionándolos, ¿sí? Ir ajustándolos, ir dándole una forma totalmente distinta. Y yo creo que ese afinamiento pasa, entre otras muchas cosas, por ese desarrollo personal, integral, este crecimiento que cada quien busca de alguna forma, pero repito de nuevo, no está fundamentado en una fe ciega y en dogmas y en creencias, está fundamentado en la experiencia personal. ¿Sí? Si yo estoy aquí y siento esta brisa que de alguna forma toca nuestra piel en este momento, yo diría que casi nos acaricia, pues tenemos esta experiencia de que algo está ocurriendo. No hace falta que nadie me la diga. Claro. Yo noto esa experiencia, ¿no? Es muy importante. Y baste decir que es muy importante desde el punto de vista práctico la respiración. Hay un concepto, hay una idea en el yoga que es la idea del prana, la energía vital, lo que mueve. Ahora mismo notamos el viento, pero no lo vemos. Pero vemos su manifestación, ese movimiento que vemos ahí en las ramas, en las hojas. No notamos ese prana, pero vemos sentimos su manifestación, en este caso a través de aquello que nos hace vivir, que es la respiración. Por lo tanto, cuando aprendemos a respirar de una forma determinada, el pensamiento se aclara, la atención de la mente se desarrolla, el poder del pensamiento se genera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una íntima relación entre la mente, el cuerpo y la respiración. Cuando estamos inquietos, desasosegados, la respiración es rápida. Cuando estamos tranquilos, la respiración fluye con tranquilidad. Se hace evidente, además, podemos confirmarlo. Nos has hablado de algunos de tus maestros o personas que han sido influyentes, importantes para ti. No sé si quieres dedicarles algún recuerdo más. Y la última cuestión que te plantearía, a no ser que tú quieras que hablemos de alguna otra cosa que te apetezca a ti, es hacia dónde va tu proyecto de yoga en este momento vital y en este lugar. Bueno, nunca he tenido así apetencias personales en el sentido siguiente. Bueno, uno siempre de alguna forma recibe ofertas, entre comillas eso de ofertas. Haber ido a vivir a muchos lugares, países, pero tengo que decir que para mí es importante la calidad de vida personal y nada mejor que nuestra zona. Vigo, Galicia, etcétera, ¿no? Entonces la base. Pero sí es cierto que una de las cuestiones que estoy llevando a cabo últimamente es rodearme de los mejores filósofos y neurocientíficos y pensadores que hay en nuestro país, indólogos y todo lo demás, y estar llevando a cabo este tipo de encuentros o de convenciones con todos ellos, como hace poco hemos llevado a cabo uno de estos en Vigo, con el título de Yoga, Filosofía, Ciencia, Medicina y Salud. Es decir, tratamos de integrar muchos aspectos en los cuales todos los seres humanos tenemos interés. Y estas mentes que son realmente brillantes, de las cuales me precio ser amigo de prácticamente todos ellos,
pues es lo que estoy intentando aunar todo ello con la finalidad de despertar quizá un mayor interés y de aquellos que tengan estas inquietudes se acerquen con nosotros y aparte de lo que es su vida dichosa y feliz, puedan añadir otros muchos aspectos que les pueda enriquecer. Esto es en lo que me estoy moviendo últimamente. Aparte de que nuestro centro sigue vigente con sus clases múltiples de distintos tipos de yoga, encuentros, cursos de formación de profesores que estamos llevando a cabo. Siempre habéis estado en la calle Progreso, ¿verdad? Calle Progreso. Y yo creo que el nombre de la calle es apropiado. Sí, sin duda. Bueno, si me permites, creo que estamos terminando ya. Primero, agradecerte muy profundamente tu presencia aquí, hoy, conmigo, en este entorno maravilloso que es el castillo de Soutomayor, aquí en sus jardines. Lo digo para aquellos que puedan vernos, que ven esta hermosura que tenemos aquí detrás, ¿no? Y permíteme que cuente esta breve historia quizá para que finalicemos, a no ser que tú quieras continuar, yo estaré encantado. Querría que tú pusieras el punto final. Es la historia en la que en un reino de la India en concreto hay 3 cráneos que han descubierto. Y el rey quiere saber cuál de estos cráneos consideran los científicos es el mejor. Entonces reúne a todos los científicos de su reino y les dice, bueno, so pena de muerte incluso, les amenaza y todo. Quiero que me digáis cuál de esos 3 cráneos es el mejor. Se reúnen, por lo tanto, todos los científicos del reino para indagar, para buscar, para explorar. Y al cabo de un mes vuelven a palacio. El rey allí les está aguardando en el trono real, en el salón real. Y los científicos nombran un portavoz. Los científicos aquí, el rey, sus ministros, su séquito en el otro lado. Y entre sus urnas hay 3 cráneos. Cráneo 2 y 3. El portavoz de los científicos se levanta y dice, Majestad, coge uno de los cráneos y dice, este cráneo que tengo en mis manos, donde yo le introduzco un alambre a la altura de su oído y lo saco por el otro, sabed, Majestad, que de los 3, este es el peor, y lo deposita. Coge otro cráneo y dice, Majestad, este cráneo que tengo en mis manos, en el que yo introduzco un alambre a la altura de su oído y lo sacaría a la altura de la boca, este es el intermedio. De los 3, este es el del medio. Y por último coge el cráneo que falta, el último cráneo. Majestad, sabed que este cráneo que ahora tengo en mis manos, donde yo introduzco este alambre a la altura de un oído y lo sacaría a la altura del corazón, este de los 3 es el mejor. Y claro, entonces lo explica. Porque este primer cráneo, donde yo introduzco el alambre a la altura de un oído y lo saco por el otro, esto corresponde a aquellas personas que escuchan hablar de cosas interesantes, pero por un oído les entra y por el otro les sale. Sabed que este es el peor. Este otro, donde yo introduzco el alambre a la altura de un oído y lo saco por la boca, este es el intermedio. ¿Por qué? Porque hay personas que escuchan oídos de cosas interesantes, pero al menos hablan de ellas. Y este último, Majestad, es cuando el alambre se introduce por el oído y sale a la altura del corazón, son aquellas personas que escuchan esas enseñanzas profundas y le llega a sí mismo a lo más profundo de su corazón. Ahí les queda y su vida, por lo tanto, se ve transformada. Así que de alguna forma, Qué bonito. Espero que aquellos que nos estén viendo, y sin duda serán el mejor de los cráneos, El corazón. aquel que llega a lo profundo del corazón y sobre todo no se queda ahí, sino que te ayuda a transformar tu existencia. Sí. A mí me ha llegado. Gracias, Madar.
Muchas gracias por todo, por estos ratos, por estos momentos tan enriquecedores. Gracias. Gracias.